combinaciones de tecla con las que pueden activar algunos comandos que están de mayor uso en la edición de un documento. Por ejemplo, si yo selecciono, ¿ya?, este texto, flecha atrás, y aplico la combinación de teclas Control S, lo que hace es colocar un subrayado de forma automática. A veces es más rápido que nosotros hagamos eso con combinación de teclas en vez de estar buscando el comando, en qué menú está, en qué pestaña y en qué parte de los comandos está esa acción, ¿ya? En el menú insertar, fíjense en el menú insertar, ustedes pueden insertar diferentes objetos en un documento de Word. Ahora ya no es solamente un texto plano solamente, ¿no? Ahora también es un documento donde podemos insertar organigramas, diagramas de flujo, podemos insertar gráficos de Excel, capturas de pantalla, hipervínculos, ¿sí? Entonces, ya no es un documento, un texto plano solamente. De hecho, esta captura de estas imágenes se han hecho con captura, con herramientas de Word de captura de pantalla. Un menú muy interesante es el menú referencia, del cual vamos a ver más adelante, ¿ya? En el menú formato es la interfaz en la que vamos a trabajar, el tamaño de la hoja, qué margen va a tener, si vamos a aplicar un documento dividido en columnas, por ahí vamos a hacer un documento que sea de tipo periódico, revista, ¿ya? Tienen también el menú correspondencia, que nosotros vamos a ver herramientas de combinación en el caso en el que tengamos que combinar algunas etiquetas sobre certificados, ¿ya? También tenemos el menú revisar, donde están las herramientas de ortografía, gramática, y por último el menú vista, ¿ya? Aquí en el menú vista, si ustedes no lo tienen activado, por ejemplo, es muy útil que tengamos activada la herramienta de regla, ¿sí? A veces se activa o se desactiva el panel de navegación. Cuando yo activo el panel de navegación en este documento particularmente, puedo ir a los diferentes títulos que tiene el documento, ¿ya? Bien, necesito que ahora ustedes tienen aquí algunos ejercicios en el punto número 2, ¿ya? Que los vayan haciendo. Dice, aplique las propiedades indicadas para cada párrafo. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Si nosotros colocamos alineación al centro y negrita, nos vamos al menú de inicio, aplicamos con esta herramienta negrita, pero fíjense que cuando yo me ubico sobre la herramienta negrita, dice Control N. O sea, si yo aplico la combinación de teclas Control N, sin ir al menú, puedo activar eso. Lo mismo pasa con la alineación centrada. Si yo aplico la combinación de teclas Control T, también se va a hacer automáticamente sin que yo tenga que ir hasta el comando a activar eso. Por favor, vayan haciendo lo que nos indica aquí. ¿Alguien ha tenido problemas con el documento, con la versión de Word con la que están trabajando? A la que yo tengo en pantalla. Bien, dice aplicar tachado y alineación a la derecha. Si ustedes aplican la combinación de teclas Control D, automáticamente se va a ir a la derecha. Pero fíjense que aquí está la herramienta de tachado. La herramienta de tachado no tiene una combinación de teclas asignada. Entonces, no crean ustedes que todos los comandos que tienen en Word van a tener una combinación de teclas asignadas. Únicamente tienen los comandos que son de más utilidad. Dice, aplicar subíndice a los números. Quiere decir que aquí, por ejemplo, ¿ya? Yo tengo que aplicar la herramienta, ¿ya? Subíndice para que el número vaya un poquito abajo de la letra. Quiere decir que esta fórmula, ¿ya? Va a decir A sub 1, X, A sub 2, X y
A sub 3X. Ah, o sea que podemos utilizar también para hacer edición de fórmulas matemáticas, ¿no? Lo contrario, dice aplique superíndice al teorema de Pitágoras. Entonces acá, en vez de ser A sub 2, va a ser A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado, ¿sí? Sé que para algunos esta parte va a ser un poco aburrida porque probablemente han utilizado ya estas herramientas. No se preocupen que en las actividades que nosotros hagamos les aseguro que algo nuevo van a aprender siempre. Fíjense que cuando yo selecciono, ya, desde el lado izquierdo, puedo seleccionar el párrafo completo y algunas veces de forma rápida aparece un menú flotante. Ese menú flotante me puede poner algunas herramientas para que yo las pueda activar. Dice en este caso el resaltado amarillo. No van a confundir el resaltado con el relleno, ¿ya? El resaltado es los colores que tenemos nosotros al lado de la herramienta de color de texto, ¿sí? Aquí arribita, al lado de la herramienta donde podemos cambiar los colores del texto, está la herramienta resaltado. ¿Y de qué es lo que yo estoy hablando yo? Estoy hablando de la confusión con esta otra herramienta, la herramienta del baldecito, ¿ya? Dice aplicar color rojo y alineación al centro al texto, ¿ya? Vamos a aplicar color rojo y control T, mejor si ya nos vamos aprendiendo eso. La combinación control T, control N, control S son las combinaciones de teclas que más vamos a utilizar. ¿Y a qué se refiere con el sombreado amarillo? El sombreado amarillo, ¿ya? Me indica que va a pintar todo el párrafo, no solamente la parte del texto. ¿Me pueden indicar si se ve bien o le tengo que colocar zoom? A lo mejor yo entiendo de que ustedes están con las dos pantallas abiertas y a veces para mí aparece o pienso de que lo estoy haciendo lento y ustedes al cambiar la pantalla para hacer la acción se les puede ir el tiempo. Peor si todavía tienen que ponerle zoom para poder mirar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Me interrumpen nomás. ¿Puede repetirlo, profe, por favor? Claro, les decía, usar esta herramienta de edición, reemplacemos la palabra menú. ¿Por qué palabra vamos a reemplazar la palabra menú? Por la palabra pestaña en todo el documento. Y va a realizar primero los reemplazos que están inferior a esta posición, a este párrafo. Y luego va a continuar con los reemplazos que están en la parte superior de donde yo estoy ubicada. ¿Se entiende, no ve? Entonces, ¿dónde encontramos la herramienta reemplazar? Dentro del menú de inicio, al final, ¿sí? Al final, debajo de la lupa de buscar, encuentran ustedes reemplazar. Y ahí nosotros vamos a escribir menú. ¿Y con qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar con la palabra pestaña. Tienen aquí abajo varias opciones de reemplazo. Pueden ir reemplazando uno por uno y así ustedes van leyendo el contexto de lo que están reemplazando o pueden darle directamente reemplazar todos. En este caso le vamos a dar reemplazar todos porque no requerimos nosotros de ver el contexto en el que está escrito, ¿sí? A mí me ha dado la opción de que se han realizado 14 reemplazos. ¿Alguien le dio menos? ¿Le apareció menos cantidad de reemplazos? 13. 13. Profe, a mí solo me salió que hubo un reemplazo en esta sección, pero nada más. Ya, pero aparece la opción continuar el reemplazo en la parte superior del documento. Debería aparecer un mensaje que nos indique que el reemplazo va a continuar en la parte de arriba del arriba se refiere a todas las páginas que están por encima de este párrafo, ¿no? De la hoja 4, que es donde estamos ahorita.
Ya me dio, profe, ya me sale 13 reemplazo. Perfecto. Ahora, Gracias. ustedes tienen algunas clasificaciones. Allá a veces usamos párrafos para hacer clasificaciones. Entonces vamos a ver que Word nos da la facilidad de viñetas con diferente jerarquía. Esto que está aquí al ladito es una imagen. Miren, esto es una imagen. ¿Sí? Nosotros queremos que el texto que yo tengo aquí al lado se parezca la estructura a esa imagen que tengo ahí. ¿Y cómo le voy a hacer? Este texto que tengo no tiene ninguna clasificación. Si ustedes lo leen, ya así como está, no hay ninguna clasificación. Ahora, cuando ustedes lo leen con la viñeta, ya se entiende mejor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a colocarlo de esta manera, ¿ya? Vamos a seleccionar el texto y le vamos a aplicar la herramienta de viñetas. Cuando ustedes aplican la herramienta de viñeta, la viñeta predeterminada es ese punto negro, ¿sí? La viñeta predeterminada es ese punto negro. Pero ustedes miren, si abren en la pestañita que tienen al ladito con una flechita hacia abajo, ustedes pueden personalizar esas viñetas al diseño que ustedes quieran. Incluso nos da la opción de definir una nueva tipo de viñeta, ¿ya? No es la finalidad del ejercicio, solamente les estoy mostrando. Ahora, el primer párrafo lo dejamos sin seleccionar porque está bien ese nivel de viñeta que tiene, pero al resto de los párrafos los seleccionamos y le aplican sangría. Cuando ustedes aplican sangría, Word está entendiendo de que ya estamos hablando de otro nivel de párrafo, por lo tanto, modifica el diseño de la viñeta. Entonces, la clasificación ahora dice raza de perros y ahora está la lista de raza de perros con la letra A. Dentro de esa lista aplicamos otra vez sangría y ustedes van a ver de que cambia el diseño de la viñeta y coloca un nivel más hacia adentro el párrafo. Ah, pero a mí no me gusta ese diseño que está ahí. Yo puedo cambiarlo. Fíjense acá en la biblioteca de viñetas que tenemos disponible. Pueden ustedes modificar por otro diseño que prefieran. Sí. ¿Puede? Seleccionamos el párrafo que está en azul, que es el que tenemos que ordenar alfabéticamente, y ustedes van a encontrar un icono que dice AZ y una flechita hacia abajo. Cuando ustedes abren ese icono, les permite cambiar el tipo de ordenación. Yo les mostraba que también podemos ordenar una lista numérica o una lista de fechas, no necesariamente de texto, ¿ya? Y aquí dice orden ascendente. Vamos a dejarlo con orden ascendente. Esta lista, dice abajo, ¿tiene encabezado? No, no nos indicaron que tuviera encabezado, entonces dejamos como está y le damos a aceptar. Y la lista ya está, fíjense, lo que empieza con la letra A, con la letra C, con la letra E, ordenada alfabéticamente. Además, dice, esta lista es necesario numerarla. Entonces, al lado del icono de viñetas, ustedes tienen el icono de numeración, pero el tipo de numeración que nos pide el enunciado nos indica de que debe ser numeración romana. Entonces, deben entrar a las opciones de bibliotecas de numeración para seleccionar la numeración romana. ¿Sí? No sé si lo perciben, aquí arriba tienen unas, no sé cómo llamarlos, como unas flechitas hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Que me están indicando de que tiene aplicada de forma automática la sangría al colocar la numeración. Cuando no estaba la numeración, esto estaba sin sangría, ¿sí? Esta es la sangría, esto que está aquí arriba. Y a veces nosotros lo vemos muy distanciado, ustedes lo pueden mover con el mouse, miren, para que quede un poquito más cerca de los números, de la lista numérica. Profe, ¿y eso cómo podemos colocar esa regla? Bien.
Muchas veces ustedes pueden o prefieren crear un documento directamente en Excel cuando tienen que organizar con tablas, pero nosotros en Word también tenemos este tema de las tablas, ¿ya? Entonces no es necesario que lo hagamos en Excel. Excel tiene otra finalidad, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, esto de aquí es una imagen, y tenemos que crear exactamente lo mismo aquí debajo, ¿ya? Dice, inserte desde la pestaña insertar, crear las siguientes 3 tablas. ¿Cuáles son las tablas? La tabla A, que es la tabla que tiene 4 celdas, 2 por 2. La tabla B, que tiene 6 celdas, tiene 3 por 2. Y la tabla C, que es la que está más chiquitita, que está adentro, ¿sí? Esas son las 3 tablas que vamos a crear y que tienen que tener la distribución según lo que dice acá. Aquí les he capturado esta imagen, ¿ya? Cuando ustedes crean una tabla, van a ver que aparece un nuevo menú. Ese menú se llama herramienta de tabla y va a tener 2 pestañas, la pestaña diseño y la pestaña presentación. Entonces, vamos a ver si es cierto lo que les digo, ¿ya? Ubíquense debajo de la tabla. Antes de que continuemos, en el menú de inicio hay una herramienta que se llama mostrar todo. Esa herramienta es importante al momento en el que estamos editando un documento porque me puede indicar dónde hay un salto de línea, dónde hay un espacio, dónde hay una tabulación. No sé si se percibe. Es como una P, pero que está al revés, ¿ya? Es una P que está al revés, está al lado de la herramienta ordenar. Cuando ustedes la activan, se muestran esos caracteres ocultos. Cuando yo le doy clic de nuevo, se ocultan. No se preocupen que son caracteres ocultos que no se van a imprimir, ¿ya? Lo vamos a visualizar aquí, pero no se va a imprimir. En este caso les aconsejo que lo activen para que podamos insertar exactamente en el lugar necesario la tabla, ¿ya? Entonces, desde el menú insertar, fíjense dónde está mi carácter, está en la parte inferior de la imagen, ¿ya? Desde el menú insertar, yo le digo insertar tabla y mi primer tabla tiene esta dimensión, 2 por 2. ¿Sí? 2 por 2. No está muy parecida a la tabla que tengo al otro lado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos cambiar nosotros la dimensión de las tablas. Ahora, vamos a colocar A1, A2, A3 y A4 en cada una de las celdas que hemos creado. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para ubicar cuál es o hasta dónde es la dimensión de una de las tablas, ¿ya? Nos ubicamos en A1, le damos Enter y ahí vamos a crear la tabla B, ¿sí? Ahí creamos la tabla B. Yusara, ¿qué dimensión va a tener la tabla B? ¿Cuánto por cuánto va a ser? 2 y 3 a la derecha. 2 por 3, digamos. 3 3 por 2. 3 por 2. Primero son las columnas, después la fila. ¿Se fijaron dónde quedó? Debajo del texto A1, ¿sí? Si la tabla quedó cortada, miren, ha quedado cortada, podemos bajarla con un salto de línea a la siguiente hoja, ¿ya? Y aquí, nuevamente, vamos a colocar B1, B2 en cada celda que nosotros hemos insertado. B3, B4, B5 y por último B6, ¿sí? Debajo de la celda B1, ahí nosotros vamos a insertar la última tabla, la tercera tabla. Como Yusara dejó activado su micrófono, ¿qué tamaño va a ser nuestra tabla C? 1 por 2. De 1 por 2, ¿no?
o 2 por 1. Siempre número de columnas primero, número de filas después, ¿ya? Entonces nuestra tablita C va a ser de 2 por 1. C1 y C2. Hasta ahí, ¿alguien ha tenido problemas para no continuar y dejarlos muy entonces, ¿ya? Ahí, miren lo siguiente, ¿ya? Cuando ustedes se ubican en la esquina superior izquierda de la tabla, hay un cuadrito que tiene dos flechas en dos direcciones que marca, al darle clic con el botón izquierdo, marca la tabla completa, todas las tablas que están adentro, ¿ya? Vamos a ir ahí, vamos a buscar el menú herramientas de tabla, la pestaña de presentación y van a buscar el icono que se llama distribuir filas. Distribuir filas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? La tabla A se hizo más alta porque la primera fila era más alta que la segunda. Vamos a hacer lo mismo con la tabla B. Selecciono la esquina superior izquierda de la tabla B y le digo distribuir filas. Con esto, ustedes no tienen que adivinar que su tabla qué ancho o qué alto tiene. Ya Word lo hace automáticamente. No es necesario que lo hagamos con la tabla C porque la tabla C no tiene más filas, ¿no es cierto? Todas las tablas tienen su texto centrado. Por lo tanto, vamos a centrar también el contenido de nuestras tablas. En la tabla, quiero que ustedes miren en la pestaña presentación cuántas alineaciones tienen para una tabla. En la parte superior, en la pestaña presentación, Javier, ¿podrías indicarnos cuántas alineaciones ves para el contenido de una tabla? 9. 9, profe. 9, ¿no? Entonces, fíjense, ¿por qué tenemos 9? Porque al estar dentro de una celda, el texto puede tener alineación superior, inferior, centro, izquierda, derecha y al centro también. Son 9 tipos de alineación. Sin embargo, cuando estamos en el texto plano, que no es tabla, se hacen solamente 4 alineaciones. Entonces aquí no hay alineación justificada, ¿no ven? Bien. Profe, ¿con cuál lo alineamos? ¿Con qué formato? Centro, centro, la de en medio. Gracias, profe. De nada. En el punto 2.6 vamos a ver algunas ilustraciones que podemos utilizar en documentos de Word. Seguramente ustedes ya han agregado o han utilizado imágenes, ¿no es cierto? Porque siempre es bueno ilustrar nuestros documentos. Una imagen dice que habla más que 1000 palabras, entonces probablemente fotos o imágenes ya hemos colocado. Pero también hay este tipo de ilustraciones que son los gráficos de Excel y los diagramas SmartArt. Entonces nos pide que aquí debajo, donde está el diagrama, el organigrama, nosotros le vamos a dar Enter, ¿ya? Y ahí vamos a crear las ilustraciones que nos piden. Primero dice Profe, Noreli. el anterior cuadro lo dejamos así, ¿no? Sin colocar esas líneas que habían en los otros. Eso que estaba adentro es para que ustedes diferencien las diferentes tablas. No es necesario que hagan el sombreado. Ya. Gracias, Noreli. Bien,
Entonces, aquí por favor colocan, le dan insertar, salto de página, nos vamos al menú insertar y clarito es, ¿no? El icono de gráfico es el icono de gráficos de Excel. Aparece una ventana emergente muy parecida a la que tenemos nosotros aquí en el archivo de Word, ¿sí? De forma predeterminada siempre nos aparece ese gráfico, pero miren, si ustedes van a la barra que está al lado izquierdo, tienen todas las opciones de gráfico que tienen en Word. Entonces, no necesariamente es el gráfico en columnas el que vamos a poder hacer. Se puede hacer cualquiera, ¿ya? Aquí dice de que nosotros vamos a mostrar los cursos que hay de las diferentes versiones de Office y el color azul representa la aplicación de Word, el color rojo representa la aplicación de Excel y el color verde la aplicación PowerPoint, ¿ya? Entonces, con eso en mente, le damos a aceptar. Ahí va a tardar un poquito porque abre una ventana de gráfico de Excel. No sé si se ve, como es una ventana emergente, me gustaría que me digan si se ve esa ventana de Excel. Se ve, Sí, se ve, Profe. profe. Se ve. Ok, gracias. Entonces, ahí tenemos dos criterios, ¿ya? El criterio de las series y el criterio de las categorías. En lo que dice categoría, yo quiero que ustedes coloquen versión 2010, ¿sí? Que son las versiones de Office, ¿no ven? La versión 2013 y la versión 2016. Por último, la versión 2019, ¿sí? Las diferentes versiones de Office. Ahora dice, para cada versión nosotros tenemos diferentes aplicaciones. Entonces tenemos la aplicación de Word que va a estar para la columna azul, la aplicación de Excel que es para la columna roja y la aplicación PowerPoint que es para la columna verde. No cambien los valores, ¿ya? No es necesario que tenga exactamente los valores que está ahí. Cerramos la ventana emergente con los datos y aquí al lado del gráfico ustedes pueden personalizar el gráfico. Por ejemplo, podrían activar lo que son las etiquetas de datos sobre cada columna. Porque si bien ahí está el gráfico, nosotros no sabemos exactamente qué valor corresponde para cada aplicación. ¿Alguien tuvo problema para activar las etiquetas de datos? No en todas las versiones está este símbolo más. En las versiones antiguas hay que entrar al menú de herramientas de gráfico. Bien, parece que nadie tiene la versión 2010, qué bueno. A partir de la versión 2013 en adelante ya viene este símbolo más aladito, ¿ya? Que nos permite cambiar eso. También viene esta brocha que nos permite personalizar. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo un poquito más llamativo, puedo colocarlo de esa manera, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos un espacio reservado para el título del gráfico. Nos dice en la orden de que este gráfico se va a llamar, perdón por la certificaciones en Office, ¿no? Entonces aquí editamos el título del gráfico y escribimos. Perdón, profe, me atrasé un poco en esto. ¿Será que puede volver a repetir todo este paso? ¿No insertaste el gráfico, Valentina? ¿No insertaste el gráfico? Ya lo inserté. Estoy en esa parte en que ya está el gráfico ahí, pero no sé cómo lo estoy editando. ¿Colocaste Word, Excel o todavía eso no? ¿Cómo? Perdón.
¿Ya escribiste en vez de series, categoría, Word, Excel, PowerPoint o no? Sí, sí, ya está eso. Ya. Les decía entonces, hay un símbolo más que está al lado del gráfico. Ese símbolo más nos permite agregar elementos al gráfico. Por ejemplo, las etiquetas de datos, el número que corresponde a cada color. Y debajo del símbolo más tenemos una brochita que permite modificar los estilos que tiene. Con la barra vertical que está a la derecha, ustedes pueden desplazarse a los otros estilos. Cuando quitamos eso ya, podemos editar el texto que corresponde al título del gráfico. ¿Sí? No me sale la opción del más, profe. Ya. Entonces, en la parte del menú, si ustedes van arriba, aparece el menú Herramientas de Gráfico Diseño. Hay un icono, el primer icono que está en la cinta de opciones, que nos permite agregar elementos. Ahí vas a encontrar las etiquetas de datos. Y fíjense que tenemos las etiquetas. Les recomiendo que usen la del extremo externo, porque a veces cuando lo colocamos nosotros ahí al centro y lo mandamos a imprimir, la combinación de colores que tenemos en la impresora no es muy clara, ¿sí? Entonces puede confundirse los valores que están sobre cada columna. Y los estilos están en la misma cinta desplazado. Eligen el que prefieran. Vamos a hacer el diagrama de SmartArt. Profe, disculpe, ¿cómo le agrego esos datos de 4,3, 2,4? ¿Se ve? Diseño, agregar elemento al gráfico, etiquetas de datos. Si no tienen el símbolo más que está al ladito del gráfico, tienen que hacerlo desde el menú. Gracias, profe, ya lo encontré. Bien. Vamos otra vez al menú Insertar. Fíjense que estoy fuera del gráfico, ¿no? Fuera del gráfico. Vamos al menú Insertar y ahí ustedes van a encontrar una herramienta que se llama SmartArt. Esta es una herramienta de diagramas, en general de diagramas, ¿ya? Cuando se trata de listas, ahí tienen diferentes formatos para las listas. Pueden dibujar procesos cíclicos y particularmente la herramienta que vamos a usar ahorita es la más sencilla, que es la de jerarquía. Hay varios diseños de jerarquía. La primera, organigrama. Así como está, sin modificar nada, nosotros podemos utilizar este organigrama porque no necesito agregar ninguna forma. Pero en la parte del menú diseño, ustedes pueden cambiar el diseño del gráfico. Pueden cambiar la combinación de colores que tiene su gráfico. ¿Sí? A veces con la combinación de colores con relleno, más es lo que botamos tinta al momento de imprimir y a veces no se entienden los datos. Aquí colocamos un cargo alto. Computadores. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya ustedes no tienen que estar agregando la formita
conectando un rectángulo con otro. Nos ahorra bastante tiempo esta herramienta. En el punto 2.7 hay una herramienta que se llama columnas. No siempre cuando nosotros estamos acostumbrados al tamaño de hoja carta, tamaño de hoja oficio, ¿no? Pero hay textos que tienen que leerse cuando es bastante texto y para no cansar la vista, es mejor organizarlo en columna, ¿sí? Entonces dice, aplicar al siguiente párrafo la herramienta de edición columnas y configure de la forma indicada, como está aquí en la imagen. La imagen dice que debe organizarse con 3 columnas y se debe activar el separador de líneas por columna. Y debemos activar la opción de que las columnas, las 3 columnas tengan el mismo ancho, ¿ya? Entonces, marcamos todo el párrafo hasta la palabra usuarios. Tengan cuidado hasta dónde van a marcar el párrafo, por favor. Dice que esta herramienta debería estar en el menú diseño de página. Ah, pero yo no tengo, miren, en la versión de Word que tengo no hay la versión diseño de página. Entonces, busquen el menú que está al lado del menú diseño. No importa si dice formato, si dice disposición, lo que esté al lado de diseño. Ahí van a encontrar el icono columnas, ¿ya? Yo quiero que ustedes entren a la opción que dice más columnas, ¿ya? Porque fíjense que ahí ustedes pueden marcar 1, 2 o 3 directamente. Pero, ¿por qué vamos a entrar a la opción más columnas? Porque cuando ustedes marcan la opción 3, quiero que activen la línea que va entre cada columna, ¿sí? De forma predeterminada no está activada esa línea. Tienen que entrar a la opción más columnas para que se visualice. Como yo tengo activadas las marcas de párrafo, ustedes van a ver unos símbolos raros ahí, ¿sí? Que son estas líneas dobles con puntitos. Esas líneas dobles con puntitos lo que hacen es mostrarme dónde hay un salto de sección. En el punto 2.8 hay 2 iconos que nos van a servir bastante. Dice, inserte las siguientes ecuaciones. Imagínense que nosotros tuviéramos que hacer la fórmula cuadrática, ¿no? Entonces, vayan por favor al menú insertar, se ubican primero ¿dónde? ¿No? En la fórmula cuadrática, ahí vamos a insertar esa fórmula. Van a encontrar un icono símbolo y un icono ecuación. El icono ecuación nos va a mostrar las ecuaciones más utilizadas y seguramente no van a encontrar ahí a primera vista la fórmula cuadrática, no sé si les aparece, ¿sí? Esta es la expansión de suma, la de Taylor y esta es la fórmula cuadrática. Si no les aparece porque está muy chica su ventana, pueden con la barra que aparece aquí al lado, la barra vertical, desplazarse más abajito y va a seguir mostrándole más fórmula. Entonces, fíjense, ya no tienen que estar ustedes con la herramienta de superíndice o subíndice creando manualmente la herramienta, ¿sí? Acá también nos pide que insertemos el teorema binomial. Entonces, más abajito vamos a buscar el teorema binomial, creo que está casi al final, ¿sí? Y por último dice la serie de Fourier. Ah, pero la serie de Fourier puede ser que no ocupen aquí la letra A y ocupen la letra X, digamos. Ya fíjense que esto es reemplazar, ¿sí? Con
el texto o con la variable que les indiquen a ustedes. ¿Se acuerdan que en una clase nosotros hemos usado el código ASCII, ¿no ven? Les decía, al 64 me muestra el código ASCII que representa al símbolo arroba. Aquí dice, el símbolo copyright es al 169. Al 169. Si no les aparece lo suficientemente grande como para leerlo, ¿ya? Como esto es un texto, ustedes pueden cambiarle el tamaño de ese texto. Aquí abajito, el que ya habíamos hecho al 64. Ese 164 está de más, ¿ya? El símbolo del arroba dice al 164, al 64. ¿Ya? Y hay otros símbolos, no solamente los símbolos para identificar algo, sino, miren, símbolos que podríamos utilizar para la edición de cualquier texto. Eso ustedes lo van a encontrar en el icono símbolo, ¿ya? En la opción más símbolos. La opción más símbolo nos lleva a una ventana emergente donde ustedes tienen aquí, seguramente deben estar aquí en texto normal, ¿ya? Está en orden alfabético la fuente, ¿ya? La fuente A, B, C. Vayan al final a la fuente Windings. Hay la fuente Webdings, la fuente With Latin y la fuente Windings. Miren, esa fuente Windings tiene caracteres de uso común, ¿sí? Aquí importa dónde está el cursor del mouse. Entonces, por ejemplo, primero me pide que inserte las tijeras. Insertar, inserte lentes, insertar, y ustedes van a ver que detrás de eso, ¿ya? Detrás de la ventana del símbolo Windings, están insertándose los símbolos que ustedes están seleccionando. No importa si no los encuentran todos, deberían encontrarlos porque son los primeros símbolos que están en esta fuente, ¿ya? Y estos símbolos, ¿será que tienen un código ASCII asociado? Sí, tienen un código ASCII asociado. Aquí en el código de carácter que está aquí abajo, ¿sí? Aquí me dice cuál es el código ASCII asociado. Pero no se olviden que estamos hablando no de la fuente de texto normal, estamos hablando de la fuente Windows. Profe, ¿cómo hizo para poner esos últimos? ¿Ya? Dice, cuando nosotros le damos a un archivo nuevo, si ustedes seleccionan la hoja en blanco, siempre van a tener un documento vacío. Pero si ustedes escriben aquí en esta partecita, ¿ya? Un criterio de búsqueda, estas plantillas generalmente no están en sus máquinas de ustedes, están en internet, ¿ya? De acuerdo al criterio que ustedes están buscando, pueden bajar y van a encontrar diferentes diseños. Entonces, en mi caso, vamos a usar el boletín inmobiliario, ¿ya? Nuevamente para que vean. Cuando yo le doy crear un documento nuevo en base a esta plantilla, miren, hace rato me agarró el documento 2, ¿no ven? Ahora me crea el documento 3. O sea, nunca va a decir el nombre de la plantilla. Estamos creando un documento nuevo, pero en base a un diseño predeterminado. Voy a cerrar este documento nuevo para no tener un montón de archivos. Guarde en la carpeta documentos ese archivo que dice documento 2 o documento 1, dice que lo guarde como boletín. Entonces, aquí yo le voy a decir archivo,
guardar como, yo había creado mi carpeta M211, ¿no ves? Esto se va a llamar boletín y ya se convierte en un documento de Word, ya no es una plantilla, ¿sí? Además dice, escriba cuál es la diferencia entre el documento y la plantilla. Los archivos de documento, los archivos documentos tienen extensión .docx, ¿ya? Las plantillas tienen extensión docs con T, docx, ¿ya? Las plantillas sirven como base para documentos nuevos, ¿ya? El documento es un documento normal, tiene la extensión doc, pero una plantilla no tiene extensión doc. Nosotros hemos creado un nuevo documento, pero en base a una plantilla, ¿ya? Y las plantillas sirven para crear nuevos documentos que tienen como base la estructura de la plantilla. ¿Qué es lo que van a subir a la plataforma en esta actividad? ¿Sí? Van a subir, bueno, dice acá, ¿no? Modifique de acuerdo a la información que usted coloque las siguientes partes. La plantilla tenía aquí, dice, crear la fachada. Entonces ustedes pueden buscar alguna foto de una fachada. En vez de esto, colocar la fachada de la casa que quieren vender, ¿sí? La otra parte es preparar su casa para posibles compradores. ¿Cuáles son los consejos para preparar la casa para mostrarla a posibles compradores? ¿Sí? La otra parte era cómo es el mercado de vendedores. Y la última parte dice la sugerencia para compradores primerizos, ¿sí? Entonces, esto va a variar de acuerdo a la versión de Office que tengan porque van cambiando las plantillas. Pero quiero que ustedes vean que la plantilla ya tiene un formato. Ustedes solamente necesitan modificar de acuerdo a los datos que ustedes quieran. Si yo desactivo esta opción mostrar caracteres, van a ver de que ya no se muestran esos saltos de línea. No se olviden que los teníamos activados para hacer el documento, ¿ya? Entonces, ya guardé el archivo como boletín. Pero cuando yo lo mande mi boletín, no lo voy a mandar como documento editable, lo voy a mandar como archivo PDF para que las personas que están en los grupos de WhatsApp que yo tenga de difusión puedan visualizarlo en su celular sin tener la necesidad de que tener instalado Word. Entonces, debemos darle aquí, archivo, guardar como, y ahí tienen que elegir la opción del tipo de archivo con extensión PDF. ¿Lo encontraron? El tipo de archivo no es un documento de Word, es un archivo con extensión PDF. Hay dos formas de crear archivos PDF en Word, cambiando la forma de guardarlo, o también otra manera es mandándolo a imprimir como documento PDF. ¿Qué es lo que ustedes van a subir a la plataforma? Van a subir 3 archivos. El archivo actividad 1 con todo lo que ya respondieron, el archivo boletín, que es el documento, y el archivo boletín.pdf, que es mi archivo sin editar. ¿Alguna duda hasta ahí?